por estar nuevamente en la radio con todos ustedes. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno, hermanos. El Señor bendiga, la verdad que preparó un día maravilloso para poder hacer un programa de radio. Estamos en Radio La Predicadora, la 94.1 AM. Señor bendiga, hermanos. Usted quiere comunicarse con nosotros, acá está el número del WhatsApp, ¿no? El 15 58 80 37 48. Si usted quiere mandar cualquier texto, mensaje de texto, hermano, puede mandarlo. Cualquier petición que usted tenga la puede hacer también, hermanos amados. El Señor bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes. Amén. Señor bendiga, hermanos. Bueno, quien les habla es el pastor Ramón Enciña de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Saludo a todos los hermanos de la congregación. También saludo al pastor Juan Pablo. Señor bendiga grandemente su vida. También a la hermana María y a su esposo, a hermano Argota, a hermana Norma, hermano Nicolás, su esposa, la hermana Ramona, mi amada esposa, y a su hermana y a todos los hermanos de la congregación, a cada uno, hermanos amados. El Señor le bendiga grandemente en este día, puedan ustedes ser fortalecidos por la palabra que hemos traído, pero es una palabra maravillosa, preciosa, poderosa, llena de vida para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a empezar con la palabra del Señor. Gracias le damos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias te damos porque Él nos trajo la gracia y la verdad. Gracias, Señor, te damos porque Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Gracias, Señor, te damos por la sangre que nos compró y que nos justificó. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo unigénito que has dado para que pudieras llevar, Señor, y concretar la salvación que tú habías predestinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Señor, bendice en esta hora a todos los hermanos. Amén. Quiero avisarle al pastor Padilla que perdí su número de teléfono, pastor. Honestamente, si usted me puede mandar su número al WhatsApp 15 58 80 37 48, que es el teléfono de la radio, lo voy a anotar y después lo llamo, pastor. Disculpe que no lo llamé, lo busqué por todo lado el número, pero no lo encontré. El Señor bendiga. También quiero mandarle saludo al hermano Gustavo y Peraguirre, al hermano Néstor, a los hermanos allí. También quiero mandarle al pastor Dante y a la congregación. Quiero mandarle saludo al hermano Guillermo Gardelas. También un fuerte abrazo, amado hermano. Y hoy cumpleaños la iglesia de nuestro hermano Guillermo, que el Señor lo bendiga grandemente. También quiero mandar saludos al pastor Florian y al pastor Cabral, a todos los hermanos, a hermano César, hermano Martín, su esposa. Hay tantos hermanos para saludar, ¿no? Y a todos los hermanos que me conocen. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Vamos a empezar con la palabra de este día en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Y la palabra del Señor dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros queremos profundizar un poco más sobre el alma, porque creemos que en el alma hay muchas habilidades, ¿no?, que nosotros desconocemos. Siempre nuestra capacidad, ¿no?, la buena voluntad, por ejemplo, la emoción, debemos siempre nosotros manifestarla a través del espíritu, pero también sabemos que el alma tiene esas cosas también, ¿no? Por ejemplo, la intención, el alma también tiene la intención, la emoción, la voluntad, ¿vio?
Esas son cosas que el alma también tiene. Entonces, nosotros los hijos de Dios, como ya lo he dicho antes, no podemos usar el poder del alma, de nuestra alma, independientemente de Cristo. Nosotros tenemos que estar en Cristo, estar sujetos a Cristo, para poder usar el poder latente de nuestra alma. Ese poder es en beneficio siempre del Espíritu. Ya hemos explicado cómo la vida que está en nosotros, que está en nuestro espíritu, que es la vida de Dios, santifica nuestra alma santificada manifiesta la vida de Dios a través del cuerpo. Eso ya lo hemos visto. Entonces nosotros vemos que el alma tiene emociones, el alma tiene pensamientos, tiene sabiduría, tiene entendimiento, y todo eso es propia del alma. El alma tiene habilidades maravillosas, y nosotros sabemos que Satanás desea usar esas habilidades de nuestra alma, y para eso Satanás realizará por medio del alma de algunos hombres algunos milagros falsos, milagros que no son verdaderos, que no vienen del espíritu, sino que son falsos milagros. Entonces nosotros sabemos que todos aquellos milagros hechos por el alma y el alma y su poder que tiene ella, son imitaciones nada más del verdadero poder. Porque el verdadero poder no está en el alma, sino que está en el espíritu. Solo el Espíritu Santo puede hacer milagros maravillosos y reales, verdaderos. Puede hacer milagros que perduran en el tiempo. Pero los milagros que son del alma, que son engañosos y son producidos por Satanás, no, esos milagros son falsos y no duran. No, la persona vuelve al primer estado, es decir, a la enfermedad, vuelve a la enfermedad y a veces mucho peor. Porque Satanás sabe el poder del alma. Hay un poder, una ley en nuestra alma que es sobrenatural. Por eso, ahí en Romanos, en el capítulo 8, versículo 2 de Romanos, la palabra de Dios habla con respecto a este tema, y es muy bueno que usted tenga una lapicera, un lápiz y anote. Fíjese acá en el capítulo 8, versículo 2, porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿vio? Ahí está el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Quiere decir que ese poder está en Cristo Jesús. Me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. El único poder que puede liberarnos a nosotros de la muerte y del pecado es el poder que hay en Cristo Jesús, el poder de vida que hay en Cristo Jesús. No hay otro poder. No, nuestra alma no nos puede liberar del poder del pecado. Solamente lo que nos puede liberar del poder del pecado es el Espíritu. El Espíritu que nosotros hemos recibido, el Espíritu Santo. El Espíritu que está en la ley de Cristo, que está en nosotros. Ese nos puede liberar de la ley del pecado y de la muerte. Y bueno, nosotros damos gracias por ese poder. Entonces nosotros vemos que por ejemplo, hay religiones, ¿no? Como por ejemplo la musulmana, podríamos decir, ¿no? Para ellos es muy difícil creer en Jesús, en el Señor Jesucristo. De ellos son muy pocos los que se convierten al cristianismo.
Ahora, fíjese cómo ellos oran. Ellos oran 3 veces al día, en sus templos, en sus mezquitas. Ellos piden en oración algo que tiene que ser hecho. Y ellos oran unánimemente. Y cuando ellos oran son como miles y miles de personas que oran en el mismo momento y hacen la misma oración. Fíjese, pero ellos no creen en Jesucristo. Ellos no tienen nada que ver con el Hijo de Dios. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Pero sin embargo ellos oran. Y son miles que se unen para orar. Fíjese cómo es posible eso. Que miles de personas se pongan a orar en un solo propósito, sin tener el Espíritu Santo y sin tener a Cristo. Porque para nosotros el centro de la unidad es Cristo. Nosotros vemos que es imposible unirnos sin Cristo. Pero ahí están los musulmanes, por ejemplo. Ellos se unen para orar, ¿no? Y para pedir y para clamar. Y nosotros vemos que la unidad solamente está en Cristo y estamos todos divididos, todos separados. Entonces, el poder de la unidad no es Cristo, es la práctica. Yo sé que el poder de la unidad es Cristo, es el Espíritu Santo, pero por lo que vemos, la realidad de lo que nosotros vemos por nuestros ojos humanos, no hacemos nosotros real, no entendemos lo que significa Cristo como la unidad. Pero ellos se unen en las mezquitas y ellos oran, miles y miles y cientos de personas se arrodillan y oran, todos juntos. ¿Cómo puede ser que ellos hagan eso si no tienen el Espíritu Santo? Fíjese, por ejemplo, los maometanos, ¿no? Que también es una multitud cuando oran ellos, ¿no? Ahora, los maometanos son los que siguen a Mahoma, ¿no? Ellos se reúnen también, una multitud, y se entregan ellos a la oración. Ahora la pregunta, ¿quién está orando? Ellos gritan al unísono, una sola voz se escucha. Ellos una vez gritaron por la liberación de Turquía, ¿no? Gritaron y clamaron y se arrodillaron que Turquía podía ser un país libre de la dominación de, por ejemplo, de la raza blanca. No me acuerdo qué país fue el que lo conquistó. Ahora, ellos, ¿cómo lograron eso? Ahí no se manifestó el Espíritu de Dios, no se manifestó el Espíritu Santo, porque ellos consiguieron la liberación de Turquía. Por medio de la oración consiguieron ellos la liberación de Turquía. Ahora, ¿cómo se logró eso si ellos no tienen el Espíritu Santo? Si ellos no creen en Jesucristo. Y eso se logró por medio del poder del alma. Un poder del alma que puede llegar a ser eso. Que una religión, ¿no? Como la maometana, ¿no? Ellos oran, o como la religión judía, ellos oran y logran cosas por medio de la oración. Y nosotros oramos y no vemos respuesta de la oración, siendo que nosotros oramos en espíritu. Y sabemos que el poder del espíritu es mayor que el poder del alma. Estamos seguros que que la respuesta que ellos recibieron no fue del Espíritu, porque ellos no creen en el Espíritu Santo. Tampoco creen en Jesucristo, pero sin embargo, ellos oraron y la respuesta llegó, favorablemente llegó. ¿Vio? Después ellos firmaron un tratado allí que ahí se concretó la liberación, ¿no?, de Turquía. Entonces,
nosotros vemos que la mayor victoria que ellos tuvieron, o el mayor triunfo que ellos tuvieron, ¿no?, sobre la raza blanca, fue por medio de la oración. Fue por medio de la oración. Y acá yo no quiero hacer énfasis a la oración, sino que yo quiero hacer énfasis a que ¿qué poder fue el que los liberó a ellos? ¿De dónde vino ese poder que los liberó a ellos? Vino de la oración. Y ahora, esa oración, ¿a quién fue dirigida? ¿Por medio de quién? Porque dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que nosotros, para poder orar correctamente, necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la gente de Dios, es el poder de Dios que nos conduce a Dios. Porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora ellos oran por la liberación de Turquía y Turquía se alcanza la liberación. Entonces la oración que ellos hicieron, ¿a quién fue dirigida? ¿Qué poder fue el que se manifestó? Ahí no fue un poder espiritual. Si ellos a los cristianos no nos aman, ellos si encuentran los cristianos los matan, los ejecutan en aquellos países. ¿Qué poder se manifestó? Porque ahí vemos que se manifestó un poder y fue el poder del alma. ¿Vio? Así también como en la India. En la India también vemos como los indios oraron por la liberación, ¿no?, de la India y se entregaron su cuerpo y su alma a la oración y consiguieron la liberación de la India de la mano de los ingleses. Y eso maravilló al mundo. Pero ¿a quién oraron? ¿Qué fue? ¿Qué es poder el que se manifestó allí? Es el poder del alma, porque ellos en la oración buscan manifestar el poder del alma. Porque el poder del Espíritu solamente se puede manifestar recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nosotros sabemos que la India no creen en Jesucristo ellos. Entonces, pero hay poderes que se manifiestan independientemente de Cristo, independientemente de Dios. Y nosotros decimos que esos poderes que se manifiestan son directamente asistidos por Satanás. Y así podríamos decir que mirándonos a nosotros mismos ahora, nos miramos a nosotros mismos y nosotros tenemos que decir que desafortunadamente hay muchas oraciones de muchos hijos de Dios, de muchos cristianos, que no son respondidas por Dios, sino que son respondidas, pero no por Dios, sino por el alma que se manifiesta en ellos. ¿El alma se puede manifestar en un hijo de Dios? Por supuesto que sí. El poder del alma, la vida del alma se manifiesta en un hijo de Dios, sí. Sin Dios, sí, sin Dios. Aunque es muy difícil de creer una cosa así, porque aquel que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador es guiado por el Espíritu, pero muchas veces nuestra alma no ha sido santificada por la palabra, por el Espíritu, y entonces Satanás agita el alma aún de los creyentes. Y los creyentes oran y lo que se manifiesta es el poder del alma y ellos reciben la respuesta por medio de ese poder, pero no por medio del poder de Dios. Uno cuando ora en su alma, sin haber sido santificada, su alma sin haber sido receptáculo de la vida de Cristo, los cristianos, muchos cristianos oran en su alma, no en el poder de su alma, y logran cosas, y ellos le atribuyen a Dios, pero Dios nada tiene que ver con ese tipo de oraciones. Nada tiene que ver Dios. Cuando se manifiesta un alma no regenerada, no santificada, Dios no tiene participación en las respuestas. Dios es responsable
o se hace partícipe de las oraciones de nuestra alma cuando nuestra alma ha sido santificada por la palabra y por la oración. ¿Entiende? Hermano amado, espero que usted entienda. Porque fíjese en el hinduismo también se manifiestan poderes allí. Porque nosotros miremos en el hinduismo, hay personas que pueden caminar por el fuego y no se queman. Y esto no, muchos dicen, bueno, es un truco. No, no es un truco. Esos realmente caminan por el fuego y no se queman. Porque su alma, lo que se manifiesta es el poder del alma en ellos. Y el alma los cubre a ellos, su cuerpo los cubre para que no se queme su carne. Ellos andan por el fuego y no solo algunos pasos, sino que varios pasos. Espacios largos caminan con los pies descalzos, pisando sobre hierro, sobre brasa, y no son heridos en ninguna manera. Otros pueden acostarse sobre clavos, camas de clavos, ¿no? Puntiagudos, bien puntiagudos. Que ellos pueden soportar esas puntas y no los traspasan. Nosotros apenas tocamos con el tacto algo puntiagudo y ya sentimos el dolor, pero ellos se acuestan allí. Y esto es parte del poder psíquico. Porque el poder psíquico, el poder del alma existe, hermano, no vaya a creer. Y hoy la iglesia está llena de ese poder. La iglesia está llena del poder del alma. El poder del alma tiene un poder de manifestar cosas que aquellos que buscan, que van detrás de los milagros, ellos se quedan maravillosos o maravillados allí. Se quedan estupefactos ahí mirando cómo ese hermano que está manifestando el poder del alma no regenerada hace esas cosas. Pero nada tiene que ver Dios ahí. Nada tiene que ver, porque las señales son para los incrédulos, dice la palabra del Señor. El creyente tiene que vivir por fe. Aunque no vea en su vida un milagro, aunque nunca vea a un paralítico levantarse o a un ciego recibir la vista, el Hijo de Dios siempre tiene que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Tiene que rendirse espíritu, alma y cuerpo al Espíritu Santo. A nosotros no nos sostienen los milagros. A nosotros no nos sostienen las manifestaciones de poder en cuanto a las sanidades y todas esas cosas. A nosotros lo que nos sostiene es la vida de Dios y es la palabra de Dios. ¿Estamos en contra de los milagros? ¿Acaso la Biblia no habla de los milagros, prodigios y maravillas? Por supuesto que sí, pero esos son hechos por Dios. Y Dios los hace cuando Él quiere. Yo no me adueño de un poder. Hay hermanos que se adueñan del poder. No es que se adueñan del poder, es que es el poder que ellos tienen en su alma. Y ellos se desafían y no, venga, tráigalo para acá, le dicen. Yo lo voy a sanar. Yo lo voy a libertar. Y si está manifestando un poder, él conoce el poder psíquico que él está administrando. Hay muchos predicadores que conocen el poder psíquico y engañan a las personas con ese poder psíquico. El poder del alma. Pero nada tiene que ver con el espíritu. Nada tiene que ver con la palabra. Por eso nosotros tenemos que tener espíritu de discernimiento, discernir. ¿Y quién nos va a dar el discernimiento a nosotros sino el Espíritu Santo? Sino el conocimiento revelado de la palabra de Dios. Qué terrible, ¿no? Para los creyentes realizar milagros, ¿no? Con el mismo poder que los hindúes tienen. ¿Vio? Que los hindúes tienen. La iglesia erró porque fue detrás de los milagros. Vio que aparecieron aquellos que
manifestaron un poder, entre comillas, que deslumbraron a los hermanos que no tenían conocimiento de la palabra. ¿No? Soplaban y la gente caía a montones. ¿Fue mentira eso? No, eso fue real. Fue un producto del alma, del poder del alma de ellos. Soplaban y caía la gente. Hay un pastor que tiene tanto su poder almático que le dice a la gente o a los mismos compañeros de él que avancen y no pueden llegar hasta donde él está, porque él está manifestando un poder del alma y como los otros no tienen el poder del espíritu manifestándose en ellos, entonces no pueden avanzar. ¿Y cuántas manifestaciones hay dentro de nuestras iglesias? No de la nuestra, por supuesto, porque nosotros no le damos lugar al poder del alma no santificada. Nosotros queremos que si hay un poder que se manifiesta en medio de nosotros, sea el poder del Espíritu. Sea el poder de vida en Cristo Jesús. Pero hoy la mayoría de las iglesias manifiestan un poder pagano. Nosotros criticamos mucho a la iglesia que introdujo el paganismo en medio de ella, pero nosotros estamos siendo igual. No nosotros, sino algunas iglesias. Hacen lo mismo. ¿Y por qué hacen lo mismo? Porque ellas son hijas de la gran ramera. Por eso hacen lo mismo. Siempre pasa igual, hermano. En las reuniones de los cristianos puede haber un poder, ¿no? Y ese poder solamente se puede comprimir en ellos nada más. En los momentos de oración, en el momento de leer la Biblia, pueden sentirse oprimidos sin motivo aparente. Y todo eso viene de Satanás. Porque él usa la fuerza psíquica para atacar a los cristianos, deprimirlos. En el momento que estamos leyendo la Biblia. Hay muchos que son influenciados por el poder psíquico, por el poder del alma de otras personas que están ahí sentadas. Hay personas que conocen el poder oculto del alma, que saben que tienen un poder para manipular, para llevar a otras personas aún al suicidio. Es un poder psíquico que ellos tienen. Eso es terrible. Por eso nosotros no tenemos que darle lugar a ese poder. Nosotros tenemos que desarrollar, o voy a cambiar la expresión, nosotros tenemos que pedir al Señor que santifique nuestra alma y que si nuestra alma manifiesta algo sea por el Espíritu. Que la vida de Dios que está en nuestro espíritu se traspase al alma. Y Dios es el que hace el milagro, no nosotros. Nosotros no nos adueñamos de lo que Dios manifiesta a través de nosotros. Fue Dios quien lo hizo. El apóstol Pablo hizo así cuando las personas creyeron que ellos eran dioses. No, nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres igual que ustedes. Somos igual que ustedes, sino que el Dios del cielo ha hecho tal cosa. Nunca se adjudicaron una manifestación del Espíritu. Ellos siempre le dieron la gloria al Señor. Pero aquellos que manifiestan el poder del alma, ellos no le alaban al Señor, ellos se alaban a sí mismos. Ellos desarrollan ese poder, ellos saben el poder que en ellos hay, que es el poder oculto del alma, para hacerse ricos, para vivir de los pobres, para crear ilusiones, no en la vida de los ingenuos, de los simples, que no tienen conocimiento. Nosotros, hermanos, tenemos el poder de vida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que llevarle a los hermanos a que obtengan el poder del Espíritu, no el poder del alma. El poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? Ese poder
los va a hacer verdaderamente libre a ellos del mundo, del pecado, de la carne y del diablo. Yo creo eso, hermanos amados. Yo muchas veces, cuando estoy predicando en el púlpito de algunas iglesias, yo siento el poder del alma no santificada ir en contra de esta palabra, ir en contra del Espíritu Santo, ir en contra de Dios. Es el poder oculto y se enoja, se aira. Es como que la palabra de Dios lo está quemando a la persona, ¿vio? Y la persona se va transformando. Y muchas veces se manifiesta el enemigo que lo tiene ahí adentro. Pero en las iglesias, muchas veces el diablo agita un poder psíquico que lo deja a los hermanos. Cuando uno está predicando la palabra de Dios, los hermanos se duermen y no pueden mantener los ojos abiertos. Muchas veces el cansancio. Tenemos que decir que hay muchos hermanos que van cansados a la iglesia, pero hay a veces que es el poder psíquico de Satanás, ¿no? Que trae adormecimiento, que trae distracciones a los hermanos para que no escuchen la palabra de Dios, a fin de que no sean transformados. Muchas personas que están en las iglesias no son salvas. Aunque ellos hayan dicho con su boca que Jesucristo es el Salvador y después manifiestan un poder engañoso y usan ese poder para establecerse iglesias ellos mismos y atraer a multitudes ahí. Pero el verdadero Hijo de Dios, el único poder que busca es el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Hay iglesias que fueron levantadas por la palabra. La palabra fue el fundamento de esa iglesia. Es decir, Cristo, el verbo, porque el verbo es la palabra. Cuando nosotros vamos al culto, nosotros nos tenemos que sentir gozosos. Tenemos que tener claridad en nuestra mente de lo que se está hablando. Hay muchas veces que los hermanos no entienden lo que el pastor está hablando, lo que el hermano está enseñando. ¿Por qué? Porque hay un poder oculto, hay un poder satánico, hay un poder psíquico que les lleva a no entender. Porque ese hermano no ha permitido, en el momento que tenía que haber permitido, santificar su alma, él la resistió. ¿Y ahora qué pasó? Dios lo entregó a sí mismo. Él sigue viniendo a la iglesia, pero no puede entender. No le he dado a entender, porque hay un momento para todas las cosas. Vio como dice allá, ¿no? Dice que hay momento para todo. Ahora fíjese que la presencia de una multitud es la presencia psíquica, es la manifestación del alma. El alma siempre se manifiesta en grandes multitudes. Vio cómo ocurre con los judíos cuando oran, como los mahometanos, ¿no? Como tantas religiones paganas, ellos tienen que ser muchos para que se manifieste el poder del alma. Tienen que ser muchos, muchos. Nosotros, para que se manifieste el poder del Espíritu, solamente tiene que ser uno o dos que estén de acuerdo, ¿no? Y ahí está la diferencia. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo con respecto a cualquier cosa, les será hecha por mi Padre. Pero ellos necesitan para la manifestación del alma en cuanto a los milagros engañosos, ellos necesitan una multitud. ¿Vio? Nosotros no necesitamos multitud. Nosotros necesitamos un espíritu rendido, un corazón humillado en su presencia. En este último tiempo Satanás está de alguna manera agitando
no el poder. ¿No? Y él está ahora preparándose para el final. Él está preparando, de alguna manera, ¿no? El momento de manifestar un poder del alma no santificada por medio de los religiosos, de los engañadores, pero también está preparando un poder engañoso del alma por medio de la ciencia, por medio de la literatura, de los intelectuales, y aún a través de aquellos que se dicen ser cristianos. Y nosotros tenemos que saber discernir estas cosas, hermanos. Nosotros tenemos que saber discernir, ¿no?, sobre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué vida se está manifestando en usted? Cuando usted lee la palabra, por ejemplo, ¿se duerme? Cuando usted lee la palabra, ¿no?, le agarra sueño, aburrimiento. Eso es un poder psíquico que está en contra suya, que va en contra de usted, para que usted no lea la palabra. Cuando usted va a orar, por ejemplo, de rodillas, ¿no se duerme usted ahí arrodillado? ¿O le cuesta orar? ¿Y usted qué cree que está influyendo ahí? Ahí está influyendo un poder psíquico que le está impidiendo orar a usted. Hay alguien que está en contra, hay alguien que está trabajando. Y nosotros somos conocidos por los enemigos. Usted es conocido por los enemigos. Usted que es un hermano de oración, un hermano de lectura de la palabra, ellos nos conocen a nosotros, nos identifican a nosotros. Ya nos tienen ahí en alguna carpeta, por decirlo así. Y ellos, cuando nosotros vamos a predicar, o vamos a orar, o vamos a ayunar, o tenemos que ir a visitar una familia para alentarle, entonces ahí empieza a trabajar el poder psíquico de alguien en contra de eso. Pero y nosotros tenemos que discernir. No, esto no es de Dios. Tenemos que ir al Espíritu. No. Reprender en el nombre de Jesús todo poder psíquico que viene en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Entienden, hermano? ¿Cómo no va a poder orar usted si usted es un hijo de Dios? ¿Cómo no va a poder leer la palabra, introducirse en el conocimiento de la palabra de Dios cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley del pecado y de la muerte? La ley de Cristo es mayor que la ley del pecado. El pecado, el alma no regenerada, está llena de pecado. Y ella influencia o quiere influenciar sobre la vida de los cristianos sinceros y verdaderos como usted y yo. Las veces que me costó leer la palabra, las veces que me quedé dormido leyendo la palabra, pero no a las 2 horas, a los 15 minutos, a los 10 minutos de haber leído la palabra. Y no entendía por qué me quedaba dormido. Las veces que he orado de rodillas y no podía pronunciar palabra, porque la mente me llevaba a otro lado. Y hasta que entendí que era el poder psíquico de alguna persona que estaba trabajando en contra mía. Y entonces fui a la lectura de otra forma. Oré, como me enseñó mi pastor, el pastor Ignacio de los Santos. Siempre me decía el pastor Ignacio de los Santos, me decía, Ramón, o nos enseñaba a todos, Ramón, vos cuando antes de leer la Biblia tenés que orar. Y hay que orar, Señor, te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que me permitas leer tu palabra. Señor, reprende todo aquello que impide. Reprende todo espíritu inmundo de las tinieblas, pero también reprende todo poder psíquico que va en contra de el deseo de mi corazón. Señor, quiero tener libertad para orar. Señor, quiero tener libertad para leer la Biblia. Señor, quiero tener libertad para ir a ver a un hermano necesitado. Porque muchas veces somos impedidos por un poder que no entendemos.
Y ese es el poder oculto del alma que manejan personas que están continuamente. Ellos no abandonan, porque ellos son instrumentos de Satanás. Y ellos son más consagrados para hacer el mal que nosotros para hacer el bien. Por eso, hermanos amados, y fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. Y nosotros somos parte de ese postrer Adán. Nosotros somos su cuerpo. Y en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo está Dios, la vida de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Fíjese la discordia muchas veces que hay en las iglesias. No, eso todo porque es agitado el poder del alma no santificada. No tome usted tan a la ligera todo lo que yo estoy hablando, porque el alma existe. El alma es una composición de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Usted tiene un alma. Y el alma que usted tiene es muy poderosa, la vida de esa alma. Pero que no está permitido usarla sin Cristo. Solamente Cristo le entregamos nuestra alma al Señor para que Él la santifique y use ese poder en beneficio de Él. Hay muchos que le entregan el alma a Satanás, que le entregan el alma al diablo y a través de ellos Satanás hace prodigios, milagros y maravillas. Y ellos son los que en aquel día van a decir, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hicimos lo otro. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, les dirá el Señor. Pero hay cosas, hermanos, que nos acontecen a nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántas veces me encontré en la calle con hermanos que me decían, usted sabe, pastor, que no entiendo la Biblia, no puedo entender? Yo estoy de acuerdo con todo, pero no entiendo lo que hablan. A ese hermano alguien está trabajando para que no entienda. Ese alguien es Satanás, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores que vagan en las regiones celestes. El poder del alma es real. El poder psíquico es real, existe. Es un poder que el diablo quiere manejar para ir en contra de Dios. Pero así como cuando él incentivó a la tercera parte del cielo y con esa tercera parte o 3/4 parte del cielo no pudo derrocar a Dios porque el poder del espíritu es mayor que el poder del alma, ¿no? Por más que Satanás busque las almas que quiera, espero que nosotros lleguemos antes, pero nunca va a ganarle al poder del espíritu. Nunca, jamás. Jamás. Por eso, hermano, hay cosas que debemos de entender. ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué no puedo vencer lo otro? Ese mal que usted ya juzgó por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo Satanás vive provocándolo, haciéndole creer que cuando usted juzgó, no juzgó con sinceridad. Pero usted tiene que levantarse en fe, no Satanás. El Señor Jesucristo me hizo libre. Yo ya no estoy bajo el poder de la debilidad que tenía antes, porque Cristo me libertó. Por eso vio el versículo que dice ahí en Romanos 8, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros hemos vencido a Satanás por la fe. No hay poder del alma que a nosotros nos pueda hacer retroceder de la fe que hemos alcanzado. No hay poder satánico que a nosotros nos pueda hacer retroceder de la fe que tenemos en la palabra, de la fe que tenemos en Dios. ¿Y eso por qué? Porque nosotros dependemos de Dios, no de nuestra propia fuerza, no de nuestra inteligencia. Dependemos del Señor. Y como dependemos del Señor, oramos y leemos la Biblia. Y nos reunimos en la iglesia y no permitimos que ningún pensamiento del maligno se anide en nuestras cabezas ni en nuestro corazón, porque conocemos que está escrito, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros ahora tenemos una mente que es la mente de Cristo nosotros, que es la mente del nuevo hombre.
Por eso, hermanos amados, hermanas amadas, y fue hecho el primer hombre alma viviente. Esa alma cayó, esa alma desobedeció a Dios, esa alma se llenó de pecado. Entonces Dios dijo, saquémoslo de aquí, para que no coma del árbol de la vida, porque si no va a vivir para siempre. Dios sacó al hombre, y en el capítulo 6 de Génesis dice, y fue el hombre hecho carne. ¿Y el alma qué pasó? El alma está dentro del hombre. Hoy lo que vemos nosotros es la vida de la carne, una vida débil, una vida insuficiente, que no es poderosa, relacionándola con las cosas maravillosas que uno puede ver, sino que es una vida normal, la vida del alma. Come, bebe y duerme. Pero la vida del espíritu es diferente y la vida del alma también es diferente. Ellos no se alimentan de fruta, ni de pan, ni de carne. Ellos se alimentan, si es del alma no regenerada, se alimenta de la maldad. Si es del espíritu, se alimenta de Dios. Por eso nosotros hemos santificado nuestra alma. El poder que se manifiesta en nosotros es el poder del alma santificada. Y eso que no estamos nosotros levantando a ningún muerto, no estamos resucitando a ningún muerto, no estamos dándole la vida a ningún ciego, porque eso nosotros se lo dejamos al Señor. La vida del alma que nosotros manifestamos es la vida de nuestro Señor Jesucristo, hombre. La misma vida nosotros tratamos cada día, porque no es fácil, hermano, cuesta manifestar esta vida, pero rindiéndonos al Señor, porque hay una carne que no quiere rendirse al Señor, hay una naturaleza que es enemiga de Dios, pero nosotros con la oración y con la humildad en nuestro corazón le decimos, Señor, vive tu vida en mí. Que el Señor bendiga grandemente, hermanos, a todos ustedes en esta mañana. Que el Señor le haya dado a entender estas cosas que son necesarios entender. Que en nuestras iglesias se manifieste no la vida del alma no regenerada, sino la vida del espíritu. Nosotros necesitamos, el mundo necesita, nuestros vecinos necesitan, nuestro barrio, nuestro país necesita que la vida del espíritu se manifieste. Nosotros necesitamos un país que dependa de Dios. Necesitamos un barrio que dependa de Dios. Nosotros no dependemos de las políticas que ningún gobierno pueda llegar a hacer. Nosotros dependemos de Dios para todo. Bendecimos a los buenos políticos. Bendecimos a los políticos justos, a aquellos que son temerosos de Dios. A ellos los bendecimos. Y a aquellos que van en contra de Dios, le oramos por ellos para que se conviertan. No, para que se conviertan al Señor. Porque cuando Dios coloca, o cuando Dios establece un gobierno, si Dios lo establece, va a ser un gobierno justo. Ahora, muchas veces Dios permite gobiernos injustos. El Señor bendiga grandemente su vida, hermana, hermano. Que usted haya podido entender esta palabra y que esta palabra le sea de mucha ayuda en su vida espiritual. Quien les habló es el pastor Ramón Encina. Les abrazo en el amor del Señor. Amén, hermanos.